doctora Carolina R. Queremos hablar, doctora, acerca de un problema gastrointestinal muy típico del chileno y que dice relación con la acidez. ¿Por qué se produce la acidez, doctora? Bueno, aquí vamos a hablar de tres cosas, de un síntoma, una enfermedad y un fantasma. El síntoma es la pirosis, que es la acidez, la sensación de dolor del esófago, dolor del estómago cuando uno tiene el reflujo ácido. La enfermedad es el reflujo y el fantasma es el cáncer gástrico. Porque resulta que cuando las personas tienen esa sensación de ardor detrás del esófago, ¿cierto? O sea, del como en la boca del estómago. Como en la boca del estómago, lo que en el fondo tiene susto uno es que ¿qué le está pasando? ¿Voy a tener cáncer o úlcera o es solamente gastritis? ¿Qué oculta la acidez? El ácido gástrico es fisiológico, es completamente normal. Para poder absorber los alimentos tiene que existir ácido, un pH ácido. Como estamos viendo en la gráfica, el esófago, que es el conducto de arriba, termina en un esfínter, que significa en una especie de cierre que impide, que del estómago refluya el ácido, se devuelva el ácido al esófago. Y debajo del estómago hay otro esfínter, otra compuerta, por así decirlo, que hace que los alimentos se puedan digerir y avanzar en el tubo digestivo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona, por ejemplo, consume comidas grasas? Que ese vaciamiento gástrico se enlentece. ¿Qué pasa cuando alguien, por ejemplo, come en la noche temprano y se acuesta de inmediato? Esa comida refluye, se vence esa compuerta y refluye hacia el esófago. ¿Diferencia entre acidez y reflujo? Básicamente eso, la acidez es el síntoma y el reflujo es por qué se produce ese síntoma. Si una persona está embarazada, por ejemplo... Como yo. Por supuesto. Preñada. Claro, si uno está embarazada y tiene un aumento de volumen en el abdomen, va a hacer que ese estómago cambie su posición y va a estar igual que un guatero al momento de acostarse, va a refluir el ácido. ¿Pero como un guatero? ¿Un guatero? No, sí. el estómago. ¿De la Pamela? Sí. No, pero es que el de la Pamela está chiquitito, así que no va a ser Yo así. tengo 5 meses ahora. Una guaterita. Ya, y tú, si yo tengo una acidez, ¿le afecta a la niña? No. Nada. No, nada, porque es un síntoma de la persona, digamos. Cuando tú estás embarazada no puedes tomar tampoco ningún remedio. No deberías, porque el embarazo fisiológico, mientras menos efecto farmacológico, más sano. Pero, doctora, yo quería preguntarle toda la semana algo, pero no lo traen todos los días, que me gustaría decir. Pero algo más serio. ¿Hay distintos tipos de acidez, doctora? Qué buena pregunta. ¿Por qué hace esas preguntas usted? No, aquí la cosa es que el ácido gástrico es uno solo, es un tipo de ácido que es fisiológico y lo que le pasa a la persona es que ese ácido cuando toma contacto con la mucosa del esófago produce dolor y eso es lo que hay que evitar. Si la persona es obesa, el estómago al momento de acostarse va a comprimir el abdomen, va a comprimir el estómago, va a vencer la presión del esfínter y va a refluir el ácido. ¿Qué cosas son las que hay que preocuparse y que son las importantes? Y ahora vamos a hablar del fantasma. Es el susto de que uno tenga algo más serio con ese dolor. Y ese es el cáncer gástrico. Hombre, chileno, mayor de 50 años, que haya vivido en la región del Biobío o que haya vivido en la región de la Araucanía, que consuma alimentos ahumados, carne curada, ¿cierto? Como las carnes que se preparan con vinagre y otras, son personas que tienen mayor factor de riesgo de desarrollar un cáncer gástrico, sobre todo si han tenido un familiar con cáncer ¿Pero gástrico. cómo? ¿Lo individualizó usted, Usted se puso pálido, inspectora. Doctora, perdón, lo de la región del Biobío, la Araucanía, ¿es por el tipo de alimentación? Es por el tipo de alimentación y por el tipo de leña con la que se cocina. Perfecto. Porque ese material carbónico que se pone, y por eso que yo la otra vez les contaba que los asados, depende del tipo de leña con lo que se hagan, van a tener mayor o mayor riesgo. Y curiosamente, la primera región y la segunda son las que tienen menos tasa de cáncer gástrico en Chile. Doctora, ¿y el peso influye también? ¿Agrava el tema de la acidez? El peso tiene que ver con que el volumen del abdomen, cuando tú te acuestas, al momento de acostarse, comprime el estómago y refluye. El embarazo funciona también como eso. De alguna manera, el tabaco, el alcohol, que es la primera causa de la gastritis en Chile, digamos, sobre todo en la gente joven. Como Claudio. De ahí para allá. De ahí para allá. Claro. Con un salto acá.
Qué amoroso el abogado. Entonces, eso hay que diferenciar muy bien, porque gastritis, que es lo que probablemente todos ustedes asimilan a acidez, Sí. ¿cierto? Que es la irritación ligera de la mucosa gástrica, eso puede ser tan prevalente como el 70% de Pero la eso es súper población. doloroso. Yo he tenido gastritis, he tenido colon, he tenido todo eso. Bueno, voy por varios aspectos, nervioso, un montón. Yo que soy doctora igual también a veces. Sí, claro. Y de verdad que cuando uno tiene acidez, Doctora el Guatero. dolor es... O a mí me pasa que por mucho que me tome pastillas, no me funciona. Igual tengo dolores horribles y estoy así, como que tengo que estar así todo el rato. Bueno, ahí hay que diferenciar si el dolor es efectivamente un dolor de la mucosa gástrica o del esófago, ¿Y o cómo lo son diferencio cólicos yo de que soy otra, una de persona otra normal, naturaleza. entre comillas? Claro, esto es interesante porque uno de los tratamientos que el primero que se tiene que establecer para el reflujo es ordenar la motilidad del estómago y del tubo digestivo. Los medicamentos que ordenan la motilidad hacen que una vez que uno deglute el alimento, se ordene el tránsito y no refluya, no se devuelva. ¿Sí? Ese es un punto importante. Vamos a los alimentos. ¿Qué alimentos agravan la acidez? Son varios, La cebolla. básicamente. Vamos. La cebolla, el chocolate, el plátano, los picantes, básicamente la comida que es muy condimentada. ¿Qué características tiene todo el alimento? Por ejemplo, el café. ¿Por qué agrava la acidez? No hay mucha claridad respecto al mecanismo mismo, pero, por ejemplo, las comidas grasas lo que hacen son enlentecer el vaciamiento gástrico y, por lo tanto, hacen que el estómago esté más repleto, por así decirlo, más tiempo. Por ejemplo, el café solo. ¿Es lo mismo que tomarse el café solo acompañado de un sándwich o de un pan? ¿O con leche? ¿O con leche? Todo lo que signifique grasas o lácteos, tal como dice el inspector, puede disminuir un poquito el vaciamiento gástrico y por O sea, lo tanto tomarse un contribuir a café eso. negro solo con el estómago vacío. No es el punto, o sea, el café en tanto esté a una temperatura que no sea superior a 65 grados, como decíamos la otra vez, no Claro. hay problema. Pero frutas como manzana, El plátano, dijo ella. o Sí. verduras Kiwi. como el tomate, kiwi, Esos son súper pueden- sanos. Sí, son sanos en una cantidad adecuada. Aquí hay un pequeño acápite. Hemos perdido la capacidad de asombro y nosotros ahora usamos unos platos que son enormes, Sí. usamos unas hamburguesas de 4 pisos, usamos, ¿cierto?, ofrecerle a los niños unos volúmenes de comida muy altos y eso es justamente lo que puede favorecer la acidez. Lo correcto es comer en intervalos cada 4 a 5 horas comidas ligeras que incluyan 5 vegetales al día, frutas o verduras, entre medio de las comidas principales. La gente que hace dieta sufre de esto, porque si tú dejas porque las malas dietas, porque hay gente que hace dieta como 5 o 6 horas no come nada, después no come nada en la noche, después en la mañana se toman con suerte un café. Bueno, tu pregunta es súper interesante. Pero doctora, Sí. pero si estoy tan brillante. Lo pensó mucho tiempo. El ex fiscal. La doctora Guatero está, pero... Claro, soberbia. no. ¿Por qué es importante? Porque si una persona es delgada, está en buenas condiciones ¿Cuál es? y que hace dieta y todo, y aún así tiene síntomas, esa persona debería tener una endoscopía para saber por qué está aún con síntomas. Aquí los consejos son sumamente simples. Síntomas de pirosis, que es esta sensación de ardor, dolor, reflujo, incluso vómitos, incluso tos en la noche, que es una manifestación de reflujo, así es. merecen al menos una visita al doctor y si eso es así, merecen al menos una vez una endoscopía digestiva para saber si tienes gastritis, úlcera y Salvo tomar que el te hayas Helicobacter comido una pylori. barra de chocolate o te hayas comido 3 empanadas de pino, porque lo más probable es que si eliminas eso se te va a acabar la tos, digamos. Elemental, querido Muchas Felipe. gracias. Doctora, ¿y los fumadores? Los fumadores tienen Nicolás Gutiérrez. mucho más Sí. riesgo de hacer gastritis, de tener acidez y de tener cáncer gástrico. Ay, Nico. Así de letal. No, así es letal. ¿Tenía otra preguntita, 42% Nico? de los chilenos son A través de fumadores. Twitter tenemos una consulta. Hola a todos. Sufro mucho de acidez y paso tomando sal de fruta. Es algo que me sube y como que me quema. Con nada se me pasa. La sal de Entonces está fruta, poniendo el tema de la sal de fruta o del bicarbonato. la sal de fruta, de 100 gramos de sal de fruta, 56 gramos son bicarbonato de sodio. Por lo tanto, los
hipertensos de este país, si toman indiscriminadamente bicarbonato solo o sal de fruta, van a tener efectos sobre la presión arterial. Es más, en el sucinto, que muchas veces yo le he enseñado a los espectadores que cuando se toman un remedio, miren las regulaciones de ese remedio, dice clarito que no se puede tomar más de 14 días seguidos, más de 15 días seguidos. Por lo tanto, no debería uno opacar el síntoma si esto ya se está prolongando por más de 10 días, ¿cierto? Porque eso está hablando de que hay algo detrás, algo le está pasando a esa persona. Es bueno tomarse una agüita de hierba después de las comidas calientes. Yo cuando como mucho digo, una agüita como que siento perra, o me engaño que me hace bien. ¿Es engaño o hace bien? A ver, es bien curiosa la pregunta, digamos, porque resulta que si uno ha tenido una ingesta copiosa de alimentación, si se comió no un plato, 2 platos, si fue con entrada, plato de fondo, postre, café y bajativo, tomarte además una agüita que son 250 cc de líquido puede significar más plenitud gástrica. Un poquito de hinchador, pero, pero uno siente no sé, o es mental, por eso le pregunto. No hay ninguna razón para hacerlo, ninguna razón médica para hacerlo. Es una sensación de confort. Muy bien. Próxima pregunta. Se eliminan las agüitas, se eliminan las agüitas. Coma sano, eso es lo importante. O sea, en general, esa es la recomendación. Volúmenes pequeños, alimentos que no sean procesados idealmente, con bajo contenido de grasa. No comer tarde en la noche e inmediatamente irse a dormir, porque eso significa mayor cantidad de ácido. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. La vamos a dejar conversando ahí con el inspector. Muchas dudas. Tiene muchas dudas, sobre todo esto de los más de 50.